Buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de Contextos desde el periódico Ultimátum. Cada noche estamos aquí para analizar diversos temas de interés internacional, nacional y local. Hoy nos acompañan el maestro Gilberto Zavala. Buenas noches, maestro Gilberto. Buenas noches, maestra, ¿qué tal? Gusto en saludarla. Y también el maestro Ricardo del Muro. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Sí, el día de hoy iniciaremos con un tema que es muy doloroso y que aunque no han sido muchos, estaba yo leyendo precisamente el día de hoy que de 1986 a la fecha han sido asesinados o atacados, ¿verdad? Con sus escoltas, cerca de 15 jueces que les ha tocado llevar casos muy delicados, regularmente relacionados con el crimen organizado. Hoy le toca sufrir esto al juez Uriel Villegas, quien se encontraba recién desempacado en Colima, es asesinado frente a sus niñas de 3 y 7 años en su casa por un comando armado junto con su esposa. Esto nos indigna y nos indica el grado de peligrosidad que también se está viviendo en Colima. Tiene cerca de aproximadamente 2 semanas o 3 semanas que fue descubierto el cadáver de la diputada Anel, una diputada muy joven de Morena. Ella se encontraba en una campaña de sanitización en un municipio de Colima. Fue secuestrada también por un comando armado y después de casi un mes su cuerpo fue encontrado en una fosa común. Y también si consultamos los medios de comunicación nos encontramos con que a principios de mes fueron encontrados 7 policías asesinados en una fosa común entre Colima y Jalisco, ahí casi en la frontera con Jalisco. Estos policías formaban parte de un comando de 10, donde iban también 3 policías mujeres, que fueron a hacer como de escolta de unos empresarios que llegaron a Colima y que también iban a visitar las costas de Jalisco. Las 3 policías mujeres fueron devueltas sanas y salvas, pero los 7 policías fueron encontrados asesinados. Este es el clima que permea en Colima, una zona que está muy cerca de Nayarit, de la frontera norte, con estados donde el crimen organizado ha permeado desde hace muchos años, pero hoy llegó a su clímax con el asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa. ¿Qué opinas al respecto, Ricardo? Bueno, pues definitivamente se ve que hay una agresión contra un juez muy grave y esto de inmediato repercutió por el salvajismo y también por la forma como fue atacado, que entraron a su casa, lo ejecutaron a él y a su esposa en frente de sus hijas, como bien señalas, y que tal parece que es ya una provocación clara al gobierno federal. La Suprema Corte de Justicia, tengo entendido, de inmediato paró una sesión virtual que se estaba haciendo y el ministro, me parece que fue el ministro Saldívar, el que de inmediato pidió al presidente que se tomaran cartas en el asunto y que se les diera protección a los jueces federales, pues dada el clima de inseguridad que existe en el país. Esto, por supuesto, va a ser es una alerta para el gobierno federal. También la petición y la indignación la secundó la secretaria de Gobernación. Y creo que definitivamente el gobierno federal va a tener que resolver y atrapar a los responsables de este asesinato, porque yo lo observo como una franca provocación terrible,
Y aparte una alerta de que los jueces, y no solo los federales, sino en muchas ocasiones los locales, pues deben de estar resguardados. Efectivamente, se ha detectado mucha corrupción, no lo dudo. El gobierno federal está haciendo una limpia de malos funcionarios. El juicio de García Luna nos está demostrando que en el pasado prácticamente todas las autoridades judiciales estaban compradas, terrible, pero el nuevo gobierno debe de cuidar a sus funcionarios y pues qué lamentable que hubiera necesidad o que tuvo que perder la vida un servidor público para que el gobierno tome una acción más directa contra el crimen organizado. Sí, en el 2016 fue asesinado otro juez, un juez muy joven, Bermúdez, en el Estado de México, en Metepec. Él salía a correr y entonces fue seguido y ahí fue asesinado. Entonces en esa época se propuso, ¿por qué no el proyecto que ha funcionado en Colombia y en Italia, el de los jueces sin rostro, para juzgar sobre todo casos difíciles vinculados al crimen organizado? Sin embargo, en esa ocasión, el Poder Judicial dijo que no se debían de amedrentar, ¿verdad? Y no se dio paso a este proyecto. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Bueno, mira, me preocupa porque la semana pasada apenas todavía el presidente, y no es nuevo, obviamente, hablaba sobre la famosa puerta giratoria en que se han convertido, según él, los jueces, con el pretexto, dice, o la mañosería, así dijo, de que están mal integradas las averiguaciones, lo cual en muchas de las veces es cierto, porque tenemos un sistema de persecución de justicia que no es igual al que vemos en las películas. Es bastante rústico, no tiene ni la experiencia técnica ni los detectives, como estamos acostumbrados a ver en las películas, que lleguen, levanten huellas digitales y hagan análisis de laboratorios desde un pelo que recogieron. Aquí no funciona así. La mayoría de los casos se integran con declaraciones forzadas de testigos, muchas veces extraídas violentamente. Entonces, el sistema judicial ha, de algún modo, encontrándose con ese problema, ¿no? Que hay investigaciones mal hechas. Pero acá el gran tema es la anatemización, el juzgar con el mismo rasero, esta costumbre del presidente de agarrar parejo, que debemos ya, con base a estas experiencias tan tristes, reflexionar. Ni el PRIAN, ni todo lo que fue estuvo malo, ni todo lo que está ahorita tampoco está mal. En todos los partidos, también en el Poder Judicial, y también en la administración pública, y también en el magisterio, y también en el periodismo, hay gentes honestas, cabales, honorables, como también hay casos de excepción. El gran problema es que además de los populismos y de las redes sociales, estamos viviendo una era parecida, en lugar de que avanzáramos hacia el futuro, estamos viviendo una especie de edad media en la que la gente lincha a la menor provocación a partir de verdades a medias o posverdades en función de los algoritmos que manejan ahora nuestros cerebros desde que abrimos la computadora, y hay una visceralidad manifiesta, no en México, en muchas partes del mundo, donde el jurado popular juzga, y ya lo vimos con los casos de abuso sexual, por ejemplo, con los artistas, ya vimos casos de suicidios con el movimiento Me Too. O sea, es un problema de la sociedad contemporánea. Yo creo que esto que acaba de pasar no solamente se debe esclarecer, y lo que vamos a encontrar es que son sicarios contratados que se dedican a eso, a asesinar. El problema es dar con los autores intelectuales. Y otro problema es entender y dejar de juzgar por el mismo rasero a todas las autoridades. ¿Por qué? Pasaron la semana pasada casos de abusos policíacos que terminaron en crímenes que deben ser juzgados y castigados, pero también el año pasado, en 2019, murieron 419 policías, la mayoría policías municipales, más de un policía por día.
gente que cobra un salario mínimo, cumpliendo con su deber, que los mandan a la guerra sin fusil, que los mandan a las protestas a retener bombas molotov, como el policía que vimos al que le prendieron fuego en Guadalajara. Entonces, estamos viviendo tiempos realmente convulsos de la sociedad, no en México, en mucha parte del mundo. Yo creo que debe haber un poco de sosiego de nuestros dirigentes, no solo del presidente, que es bastante belicoso, también de la oposición, también de todos, no sé si estoy soñando, en nuestro conjunto, actuar más responsablemente, más equilibradamente y dejarle alimentar este clima cavernícola, de zozobra, de linchamiento que ha caracterizado otras épocas tristes de la humanidad. ¿Usted qué opina, maestro Zavala, de lo que han comentado Ricardo y Juan Carlos sobre estos linchamientos que se dan en las redes sociales, verdad? La necesidad de que los jueces que están involucrados en temas difíciles tengan una escolta. Actualmente cualquier funcionario de menor categoría que no necesita una escolta la tiene, ellos con mucho más razón por el trabajo que llevan a cabo. Sí, buenas noches, estimado Juan Carlos, qué bueno que te incorporas a este diálogo. Yo creo, maestra Queta, maestro Ricardo, y a quienes hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañemos en este programa, que efectivamente es un tema de seguridad nacional por el que hay varias aristas y que transita por la gobernabilidad del país. ¿Qué más quisiéramos que efectivamente la Procuración de Justicia y que esta ola de asesinatos, de homicidios, pudieran ser cosa del pasado, pudieran ser, si lo calificamos así, cosa de los gobiernos neoliberales y que hoy la situación es distinta? La realidad nos llama a que es complejo el tema, es complejo el asunto. Yo veía que en la reciente visita que hiciera el presidente al estado de Veracruz, madres de familia con hijos desaparecidos le reclamaban que por qué no se sienta a platicar con ellas, como sí lo hizo con la mamá de un narcotraficante que hoy está detenido en los Estados Unidos. Y que este asesinato pues parece ser que tiene relación con gente del narco, con líderes del narco, y que aparentemente tiene que ver con una decisión de este juez que había tomado para transferir a una persona del penal en el que está, pasarlo a Oaxaca y luego efectivamente hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos. Y la gran pregunta que hay en los medios de cobertura nacional es ¿por qué se le quitó la guardia que él traía, la seguridad personal que él traía? Y que de eso parece ser que se hace caso omiso, amén de aquellos elementos que efectivamente tiene que ver. Miren, yo creo que el país, la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina, tienen inteligencia estratégica con tecnología y que además de manera personal, decía Juan Carlos, los detectives, más allá de los detectives, hay toda una red a lo largo del país que hace posible hoy ubicar muy rápido a los asesinos. Hay quienes dicen que efectivamente ante la condena que hiciera hoy el presidente de la República en uno de los estados que se encuentra de visita, pues le piden que pase ya a la acción. El presidente ha dicho que este crimen no quedará impune y que serán castigados los asesinos, pero efectivamente hay que pasar a la acción. No podemos seguir quedándonos en el discurso, en las buenas intenciones, en los buenos propósitos, porque si a un juez federal en una situación, insisto, de tema de seguridad nacional como es el narcotráfico, le sucede esto a la gente en común, pues ¿qué nos puede pasar? Aunque hay declaraciones o posiciones desafortunadas como que las personas que son pobres no tienen que temer nada porque ellos no son secuestrados, porque ellos no son violados, porque ellos, o sea, ¿qué va a pasar? Declaraciones de gente estratégica de este gobierno como el gobernador de Puebla, como el propio presidente, que eso desalienta. Y me parece que estamos ante la oportunidad de unificar
un frente contra la injusticia, un frente contra la inseguridad y un frente que unifique al país en una ruta absolutamente distinta. Pero eso es hacer un giro de 180 grados. Gracias, maestro. Juan Carlos, ¿querías la palabra? Nada más una acotación y un breve comentario. Viendo ese clima de inseguridad que estamos viendo, estamos, valga la redundancia, observando en el país, yo en lo personal creo que el presidente debería tomar ya una decisión para protegerse más personalmente durante sus giras. Se le dijo antes, eso hacía el Estado Mayor. Sé que ahora hay otra cosa no parecida, pero hay un clima de crispación. Si lo están haciendo de verdad, congelando, por ejemplo, cuentas de los narcos o queriendo ya pretender poner orden en el tema como ha parecido en los últimos días, me parece muy riesgoso. Felipe Calderón perdió 2 secretarios de gobernación en accidentes aéreos y la mayoría pensamos, y entre ellos me incluyo, que no fueron accidentes. Entonces, hay que dejar sentado acá que necesitamos proteger a los funcionarios, que existe una razón por la cual algunos gozaban de protección y otra, los que lo echaron a perder todo, quienes sin necesitarlo abusaban y tenían escoltas o tenían guardias de seguridad, inclusive exponiendo su propia vida privada ante personas innecesariamente, que a lo mejor el día de mañana los pueden secuestrar. Y también esta afirmación del presidente, pero pues ya nos acostumbramos, ¿no? Ya a veces no sé si reír o llorar, de que los secuestros solamente son a gente rica. Ayer se inundó hoy la prensa de artículos de los mini secuestros o secuestros express donde te secuestran por 2,000 pesos, ¿no? A la hora que vas al cine, que tus hijos van al cine, ya está muy desarrollada la delincuencia organizada para este tipo de cosas. Pero sí me preocupa a mí en lo personal, porque sería terrible que le pudiera suceder algo y no quiero ser ave de mal agüero, pero sí es necesario que esto que está pasando con un juez federal nos haga reflexionar acerca de la seguridad con que deben de contar. Así lo establece la ley, ¿eh? De hecho, las reformas dijeron que solamente para procuradores o gentes que tienen que ver con esto se entiende que deben ser protegidos. Así es. ¿Querías tomar la palabra, Ricardo? Yo creo que hay que esperar, pero sí debe haber una respuesta contundente del gobierno federal e imponer penas más severas cuando las víctimas, o sea, definitivamente nos duele cualquier persona que fallezca en cualquier situación víctima del crimen y del crimen organizado. Pero parece que ha funcionado, al menos en Estados Unidos funciona, el hecho de que cuando la víctima es un policía o es un juez, la pena se incrementa muchísimo, al grado de que incluso en las entidades o en los estados de la Unión Americana en donde existe pena de muerte, es prácticamente la pena capital con lo que se maneja. Yo no quiero decir que estoy solicitando la pena capital, pero sí una pena mayor para que los sicarios, los delincuentes, lo piensen un poquito, si es que tienen esa capacidad, porque recordemos el caso de Camarena, la gente de la DEA que fue asesinado por el grupo de Caro Quintero y Félix Gallardo. Bueno, la respuesta de Estados Unidos fue contundente. No solamente metieron a la cárcel a Camarena, sino que prácticamente desmantelaron todo el grupo que estuvo atrás del asesinato del agente Camarena. Y ahorita yo creo que muchos agentes de la DEA que el crimen organizado detecta, lo piensan 4 veces antes de atacarlos. Entonces sí se necesita, esperemos que el gobierno federal dé una respuesta contundente, y creo que va a ser el único antídoto, por supuesto, y tendrá que marcar pautas sobre la forma como se va a enfrentar el crimen organizado. No, y realmente cárceles de seguridad, ¿no? Porque aquí hemos visto con qué facilidad se escapan los capos del crimen organizado, que ya se vuelven expertos, ¿no? De escaparse de cualquier cárcel. Mientras que las cárceles en Estados Unidos son realmente unas fortalezas, y además el que pena una condena, pues está aislado totalmente del resto de los que están ahí en la propia cárcel, y realmente eso sí es
una pena real, ¿verdad? No como las que en un momento dado viven muchos en las cárceles de México que gozan de, que en otras épocas, ¿verdad? Esperemos que esto termine, que gozan de privilegios dentro de las cárceles. Así Y es. sí es necesario una acción fuerte. Desafortunadamente, muchas veces nada más se llega a los autores materiales de estos crímenes, pero no a los autores intelectuales que se encuentran agazapados, ¿no? Eso también es muy desafortunado. Bueno, y pasamos a otro tema que también ha ocupado las páginas de los periódicos y sobre todo yo creo porque estamos muy sensibles y también el personal médico por todo lo que está ahorita pasando respecto al COVID-19, ¿verdad? El hecho de la llegada de personal, creo que son cerca de 85. 500 y pico, ¿verdad? De médicos cubanos que llegaron a México con un contrato de 10 millones. Es un contrato bastante 10.2 millones. alto, ¿no? De dólares, creo que son como 10,000 dólares por persona o algo así, ¿no? Y entonces aquí el personal médico está muy molesto porque considera que lo gastado en este grupo, pues pudieron haber servido para darles bonos y para darles honorarios. No es la primera vez que Cuba colabora con México. No es porque esté López Obrador en el poder. En diferentes épocas han venido entrenadores cubanos. Realmente en los institutos de deporte de los estados hemos tenido a muchos entrenadores. Hay muchas maestras de ballet que están viviendo en México y que retornan en temporadas a su país, ¿verdad? De diversas disciplinas en las que se ha distinguido Cuba han estado presentes en México. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿La reacción del personal médico ha sido desmesurada o tienen la razón o cómo se debió de haber procedido? ¿No? ¿Quién gusta tomar la palabra? Pues yo creo, bueno, para empezar, México no fue el único país a donde han llegado médicos cubanos. Las famosas brigadas de médicos cubanos, según la información que tengo, se salieron de Cuba 21 brigadas a todo el mundo, a todo el mundo. Lo curioso es que, por ejemplo, en muchos países europeos, como en España y como en Italia, lo recibieron con aplausos. Y por lo demás, el hecho de mandar brigadas, que como bien dice la maestra Queta, no se limitan al aspecto de médicos, sino que regularmente es para cuestiones artísticas y demás, pues forma parte de una estrategia de la revolución castrista para ganar adeptos y llevar una imagen cultural o de humanista hacia otros países. Lo mismo han estado llegando a otros países, aquí no sé si han llegado todavía médicos chinos. Y bueno, frente a este tipo de pandemias, en un momento determinado, cuando ha habido terremotos en Estados Unidos, México ha mandado brigadas los topos, hasta los famosos topos, ¿no? O sea, yo creo que hay una situación ahí de la protesta de los médicos, en parte pues se explica por las situaciones tan deficientes que han estado sufriendo ellos ante la falta de material médico y que en muchas ocasiones en muchos hospitales se enfrentan a disyuntivas terribles en que no tienen lo mínimo para atender a los pacientes que llegan ahora por el coronavirus y aparte ni siquiera para autoprotegerse, y que es un problema que está saliendo a la luz en esta pandemia y que, bueno, se han dado manifestaciones contra las autoridades del Seguro Social, contra las autoridades de salud, y en este contexto, pues por supuesto que se indignan al conocer que los médicos cubanos reciben, está el gobierno, ni siquiera los médicos, sino que el gobierno cubano está recibiendo un dinero bastante importante y los están hospedando en hoteles, incluso hoteles de los que llamaríamos
de lujo si estuvieran funcionando en condiciones normales. Y creo que en ese contexto se da la manifestación. Sin embargo, yo también no lo deslindo de la protesta de la clase media. O sea, eso tengamos bien claro. O sea, ahorita muchas de las protestas que estamos observando son protestas de clase media. Y las clases medias, aunque pertenecemos a ellas, y en buena medida, en ocasiones, aunque sus condiciones son ya semiproletarias, la clase media por esencia es bastante reaccionaria, bastante conservadora, bastante temerosa de lo extraño, ¿verdad? Entonces, eso también, o sea, las dos cosas creo que están ligadas, están conjuntadas, ¿no? No le podría decir una cosa u otra. Tienen razón, o sea, no podemos decir que los médicos no tienen razón porque están trabajando en condiciones muy difíciles, muy estresantes, pero por el otro lado, pues también yo no le veo así, no veo yo como una situación de alarma, así de que estén llegando estos médicos a crear comités revolucionarios para preparar el terreno para que llegue la dictadura comunista a México. Bueno, ya corto ahí porque ya estamos muy limitados. La tomo, si les parece. Yo haría 2, 3 comentarios. Primero, a mí me parece que el mundo está sufriendo un reacomodo desde el punto de vista económico, político, es decir, estratégico. Hay quienes decimos desde México que el capitalismo está acabado, está agotado. A mí me parece que hay foros en donde los planteamientos para un resurgimiento del capitalismo a partir de políticas y perspectivas un poco mayormente sociables, y que por otro lado hay rasgos ciertamente de países comunistas que también están buscando cómo sobrevivir y cómo poder tener un lugar después de esta pandemia. Sin embargo, también creo que el reclamo de los médicos no es el reclamo porque sean o no comunistas, no es el reclamo porque sea una presencia o no política, sino es un reclamo porque tienen mejores salarios, un mejor trato y que es efectivamente una relación que se da entre dos gobiernos, con el gobierno cubano y el gobierno de México, y que no habría mayor problema si estos efectivamente trajeran una experiencia en términos cualitativo y cuantitativo de su país. El asunto es que si volteamos a ver a Cuba, no tiene un número de casos elevados, ni tampoco tiene una mejoría en términos del tratamiento a sus pacientes. China sí lo tiene, Italia sí lo tiene, España sí lo tiene, pero no lo tiene Cuba. Entonces, en mi opinión, no se justifica una cantidad de más de $6 millones en términos de una relación de un gobierno con otro, y que efectivamente, por ejemplo, en el caso de Chiapas, andan pidiendo la cooperacha para que puedan tener equipo que les permita protegerse contra la contaminación o contra el contagio. De suerte que lo que suscriben los médicos es que no tienen medicamentos, que no tienen material, que no tienen protección y que no tienen el trato que el gobierno, su gobierno, les da a otros médicos, y que esos médicos, cuando llegan al hospital, no están en la primera línea de batalla, sino están realizando, en todo caso, actividades administrativas o más allá del trato o la relación directa con un paciente en condiciones de gravedad. Entonces, yo digo, sí tienen razón los que lo plantean, no es ideológico, no tiene nada que ver con una cuestión de sistema político, únicamente reclaman mejores condiciones. Y desde ahí yo sí apoyo a los médicos chiapanecos y a los médicos mexicanos. Fue curioso, en Monterrey, ve que está la automotriz esta Kia, que es coreana. Entonces, por parte de la automotriz, hicieron un convenio con el gobierno de Nuevo León para traer a médicos coreanos,
que participaron. Ve que Corea fue de los países que mejor gestionaron el tema de la pandemia. Y entonces en Nuevo León estuvieron participando médicos coreanos asesorando a los hospitales de Nuevo León y nadie dijo nada, ni siquiera el resto del país creo que se enteró, ¿verdad? Claro. Porque aquí hay mucha susceptibilidad. Porque además fueron condiciones distintas. Sí. A ver, pero ahí hay una diferencia, Queta, que los médicos coreanos venían de vivir la experiencia de enfrentar recientemente. Entonces, ahí hay un valor agregado. Yo creo que primero quiero hacer un comentario respecto de el tema reincidente del fin del neoliberalismo y el capitalismo. El capitalismo, como yo lo veo, ya no es ni siquiera una ideología, es una realidad, como la ley de la gravedad, ¿no? Tiene que ver con la dinámica, con los avances tecnológicos, la revolución tecnológica, la globalización, lo que están haciendo las economías socialistas, que están, algunas, no todas, porque hay un socialismo moderno en Europa, hay un socialismo moderno en el Cono Sur, por ejemplo, en Chile. Hay casos aislados exitosos de una fórmula de socialismo más progresista, más moderna, pero los países como Venezuela, Cuba, prácticamente están viviendo en el siglo pasado. Por la falta de integración, por el aislamiento, se podrá culpar a los Estados Unidos, lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que entre menos libertades económicas, menos avance social y menos avance tecnológico, económico y de calidad de vida. Pero bueno, yo creo que lo que hay con los médicos mexicanos es un recelo profesional. Ha habido un choque desde que se presentaron los médicos cubanos. Lázaro Cárdenas, que es asesor de la Presidencia de la República, los trajo porque se casó él con una cubana cuando fue gobernador de Michoacán, hizo un experimento ahí, trajo algunos médicos. Uno de los logros de la Revolución Cubana es haber generado dos temas de manera exitosa que ha presumido, que es el tema de la alfabetización y precisamente el tema de los médicos especializados. Pero allá un médico especializado atiende a una comunidad aproximadamente de 1,000 personas, vive en un departamento en condiciones muy precarias, y lo que están haciendo, si ustedes van a Cancún, por ejemplo, es que ya están haciendo clínicas de médicos cubanos porque han ganado un buen prestigio en ciertas especialidades. Nada más que hay que decir una cosa, no cuentan con equipos avanzados tecnológicamente como cuentan las naciones más desarrolladas. Estos modernos aparatos para hacer ciertos estudios clínicos, para hacer, ¿cómo se llama? Ahora están de moda los escáneres que te dicen todo, y Cuba no cuenta con los recursos económicos, no tiene una infraestructura médica modernizada. Pero entonces vienen ellos, ya los querían traer desde antes, vienen en este momento, como dice el maestro Ricardo, los aplaudieron en Italia, los recibieron como héroes, y acá lo que hubo de entrada fue un choque. ¿Por qué? Porque tenemos médicos, también nosotros producimos bastante médicos, y médicos que han estado trabajando en espera de una plaza, que tienen incertidumbre laboral, jóvenes que están egresando de las universidades, que se están refugiando en las farmacias del ahorro, que les dan un consultorito ahí al lado porque no tienen oportunidades. Entonces, ¿cómo no va a provocar recelo que de repente vengan 590 médicos que se enteren que les están pagando 6.2 millones de dólares, como dice el maestro Ricardo, ni siquiera a ellos, al gobierno de Cuba, y que los están instalando en los mejores hospitales? Échenle argüende, lo que ustedes quieran, pero es un recelo profesional donde a los médicos mexicanos les salió, nosotros sí podemos. Dice que además no son ni siquiera especialistas. Entonces, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Hay un recelo y bueno, pues vivimos en un mar de confusiones todos los días, tenemos muchos temas que discutir, pero eso es lo que creo que hay un punto que sí me gustaría señalar. Creo que aquí Ricardo pide la palabra y tú despides porque ya estamos en la bueno, final. Nada más una cuestión. Efectivamente, creo que la calidad de los médicos cubanos es evidente. Hay enfermedades en donde en Cuba llevan mucho avance. La educación es mucho más seria. Aquí no es por menospreciar a nuestros queridos médicos mexicanos, pero en buena parte son víctimas de la masificación de la educación, y el no tener aparatos les obliga a trabajar a la antigüita y a ser buenos que saben diagnosticar como los viejos médicos. A mí me tocó trabajar, ¿no? Como se decía antes, ¿no? A mí me tocó trabajar hace tiempo con un diseñador cubano y nada que ver con computadoras y demás. Todo manual, con un trabajo muy minucioso, pero excelente.
Entonces yo creo que finalmente es un recelo, y por supuesto la pugna por el dinero, ¿no? O sea, la pugna por el salario, muy justificado, muy explicable la situación, pero bueno, debemos también de aceptar la competencia extranjera. No podemos cerrarnos a la llegada de gente de otro lado. Yo creo que ahorita lo que necesitamos, acuérdense que tenemos déficit de enfermeras y de médicos, lo que necesitamos es personal médico. Te robo 30 segundos. Claro. Les robo 30 segundos. Programa, maestro. Les robo 30 segundos solo para decir, excepto que estamos en medio de una pandemia. Fuera de eso, mi respeto para los médicos cubanos. En medio de esa pandemia lo que necesitamos es experiencia y buen trato para nuestros médicos. Buenas noches a todos y todas las que nos acompañaron en esta noche en este programa. Gracias, Juan Carlos Calemayor. Gracias, maestra Queta. Gracias, Ricardo, desde allá, desde donde estás. Pasa buena noche y que mañana es día jueves. Sí, ya. Vamos a entrarle con buen ánimo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Contextos.